gloria, Padre bendito, toda la honra y toda la alabanza. Porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre, Padre celestial, es tu misericordia, Padre bendito. Suplicamos, por favor, Dios Todopoderoso, que pongas guarda, Señor, en nuestros labios en este momento, Padre bendito, para que todo, Señor, lo que hablemos, Padre celestial, sea conforme a tu corazón, Padre bendito, y no conforme a nuestras ideas, Padre. Con guarda, Señor, por favor, te lo suplicamos, que todo lo que hablemos, Señor, como siempre te lo pedimos, venga a edificar, a consolar y a exhortar si así fuera necesario. En el nombre de Jesús, gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Por ello, Dios los bendiga. Sean bienvenidos cada uno de ustedes a este lugar, a la casa del Señor, en esta oportunidad. Amén. Pues recuérdense que estamos hablando, ¿verdad?, de lo que es la escuela ministerial. Entiéndase, una formación para en su momento, pues si el Señor así lo confirma, ¿verdad?, podamos llegar a ser ministros primarios o por lo menos tener una idea de lo que es un servicio más íntimo o más profundo en relación a las cosas del Señor. Amén. El primer tema que abordamos fue la cobertura. El tema que vamos a ministrar el día de hoy es la sujeción. Amén. Entonces vamos a hablar de la sujeción, es algo muy importante, amén, porque literalmente cuando lo vemos, ustedes y yo sabemos que hay una fuerza que se le llama la fuerza de la gravedad, que en base a esa fuerza es que ustedes y yo podemos estar de pie y aunque brinquemos o aunque nos elevemos en determinado momento, volvemos a estar, digámoslo así, sujetos a esta tierra. Entendámoslo así. ¿Por qué? Porque en la vida ustedes y yo necesitamos siempre estar sujetos, ya sea a algo o a alguien. Amén. Entonces, si en determinado momento se pierde esa sujeción, prácticamente se perdería el equilibrio de la vida en sí. Porque, por ejemplo, si como hijos no fuéramos sujetos a nuestros padres, yo les hago una pregunta. ¿Creen ustedes que si desde bebés ustedes y yo hubiéramos sido insujetos a nuestros padres, será que estuviéramos vivos? O sea, definitivamente no. Pero démonos cuenta entonces la gran importancia de la sujeción. ¿Por qué? Porque por el hecho de estar sujetos es que en medio de lo que ellos, estoy hablando de nuestros padres aún, ¿verdad?, nos hayan dicho o nos hayan enseñado, esa sujeción nos marcó la vida y gracias a ella es que aún pues permanecemos con vida. Amén. Entonces vamos a hablar de la sujeción y los invito por favor a que me acompañen al libro de Lucas, capítulo 2 y versículo 51. En una oportunidad yo le estaba pidiendo al Señor en relación a esta área, ¿verdad?, de la sujeción, porque en la vida siempre hay momentos en los que uno no desea sujetarse, no desea someterse, o llega a una etapa en la vida en la que uno considera ya tener cierto tipo de pensamientos, en teoría podemos decir cierto tipo de madurez, y cree que lo que las demás personas o los padres o los pastores o los jefes dicen no es como ellos piensan. Pues yo estaba pasando por una etapa de esas en mi vida. Yo no era pastor todavía, pero ya le estaba sirviendo al Señor en un nivel mayor que solo una oveja. Y estaba pasando por algo así en lo que dentro de mis pensamientos yo estaba cuestionando la autoridad del que en ese entonces era mi pastor, y yo no estaba conforme con las decisiones que él estaba tomando. Bueno, el punto es que ya llegó a un momento en el que yo me estaba como cargando, cansando, y ya miren a qué punto estaba llegando, y al punto de que yo lo veía a él, yo veía que él llegaba, yo ya me ponía nervioso, me ponía incómodo, me ponía indiferente solo al verlo, porque lógicamente cuando él llegaba, quien lo tenía que atender era yo. Por eso les digo, yo ya estaba sirviendo en un nivel mayor, más que solamente de oveja. Yo lo tenía que atender a él, pero por algunas cosas, vean lo que me estoy enfocando, en las que yo estaba mal,
y él me estaba corrigiendo, a mí ya me incomodaba, porque según yo ya tenía un conocimiento y según yo, él era el que estaba equivocado. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque con esa frustración y esos sentimientos encontrados, mezclados, de que yo quería estar ahí sirviendo al Señor, pero no quería que Él me estuviera regañando por las cosas malas que yo estaba haciendo. Pero en ese momento yo no lo reconocía. En ese momento yo, con mi conocimiento, yo decía, Él es el que no está bien. ¿Por qué les cuento esta breve historia? Que eso, pues, repito, me pasó a mí. Iba yo de regreso, porque en ese entonces pues yo vivía en el templo, solo iba a mi casa los días jueves, y día viernes en la mañana yo ya tenía que estar en el templo. Entonces iba de regreso al templo y yo le estaba preguntando perdón, al Señor que me hablara, que me dijera algo en relación a lo que yo estaba sintiendo. Y todo esto se lo digo por la sujeción. Estando en ese proceso, imagínense, iba en el bus, iba yo hacia donde estaba la iglesia. Ahorita no recuerdo exactamente la cita. La cosa es que cuando yo iba en el bus, el Señor me habla y me menciona una cita, y yo en ese ratito saco mi Biblia ahí en el bus, y era una cita de Lucas, eso sí me recuerdo. Y en esa cita ahí decía prácticamente que al gadareno, imagínense de quién estaban hablando, no se le podía sujetar sino con cadenas o con grilletes, según algunas versiones. Yo le estaba pidiendo al Señor una respuesta, que Él me respondiera en relación a lo que yo estaba viviendo, lo que yo estaba pasando. Imagínense ustedes la respuesta que me da. Me manda esa cita, recuerdo que está en el libro de Lucas, en donde dice claramente que al gadareno no se le podía sujetar, sino con cadenas o con grilletes. Esa cita para mí, les digo, fue un golpe duro, porque entonces el Señor me hizo ver ahí, con esa cita, que quien estaba mal, ¿quién era? Era yo. Y cuando viene, ustedes y yo saben que cuando habla del gadareno, está hablando de un hombre endemoniado. Entonces prácticamente lo que el Señor me estaba demostrando a través de lo que yo le estaba preguntando con esa cita, era de que yo no me estaba sujetando. ¿Por qué? Porque más de algún tipo de contaminación espiritual yo tenía, por lo cual me costaba obedecer, o en el punto que estamos viendo, sujetarme a quien en ese entonces era mi cobertura. Entonces, al entender esto, muchachos, tenemos que tener claro de que no siempre, tampoco va a ser que siempre los que estén abajo estén mal, pero no siempre vamos a tener la razón. Entonces, lo mejor y lo que más nos conviene es llevar una vida de sujeción. Por eso les decía al principio, la misma ley de la gravedad nos muestra que tenemos que estar sujetos. Si no existiera esa ley, anduviéramos flotando y al final podríamos hoy estar acá, pero sin esa ley anduviéramos por cualquier otro lado, menos en donde tendríamos que estar. Entonces, una vez les digo esto, vean lo que la Biblia dice en el libro de Lucas, capítulo 2 y versículo 51, dice: y descendió con ellos y vino a Nazaret. Ahí está hablando de Jesús. Y miren lo que dice. Según las versiones podrán decirlo un poco diferente, pero al final dicen lo mismo. Dice acá: y continuó sujeto a ellos. Escuchen lo que dice: y continuó sujeto a ellos. ¿Qué tienen ustedes por esa palabra continuó? Lo que se llega a entender, si dice continuó, ¿alguna vez han visto ustedes una película que uno la está viendo por primera vez y es lo más emocionante y fin, esta historia continúa? ¿Cómo se queda uno? Es lo más bueno, ¿va? Entonces, aquí dice, lo que eso demuestra es que ya pasó una parte, que ya hubo un tiempo, lo que estamos hablando acá, en el que estuvo sujeto, pero dice acá que continuó, no se quedó como una persona insujeta, no fue insujeto, sino continuó siendo sujeto. Y lo tremendo lo que dice acá, dice: y continuó sujeto a ellos. Algunas versiones dirán sujeto a sus padres, otras dirán obedeciendo a sus padres. El punto es,
y que está, aquí está hablando, repito, del Señor Jesús, y está hablando de que el mismo Jesús, siendo Dios, aunque despojándose de su gloria, vivió y llevó una vida de sujeción. No vemos nosotros aún, ahí vamos a ver de desarrollo del tema, a un Jesús o a un Señor Jesús o a un Jesucristo, ¿verdad? Llevando una vida de sujeción. ¿Por qué? Porque Él sabía exactamente lo que tenía que hacer, porque había sido enviado a hacer algo, a cumplir una función. Entonces acá, cada uno de nosotros tenemos que tener claro de que ustedes y yo no estamos, digo, en esta vida, pero eso es muy amplio, me refiero a en esta iglesia, en la casa que están, en el trabajo en donde están, no están por gusto, están ahí porque más de alguna función tienen que cumplir, y al entenderlo, cuando entendemos que estamos solo para cumplir una función, entonces se cumple la función y prácticamente ¿qué es lo que se tiene que hacer? Les pongo este ejemplo para que me lo entiendan mejor. Por ejemplo, ¿verdad? Alguien contrata a un albañil y le dice, mire, aquí están los planos, esto es lo que quiero que me haga. Ok, una vez que el albañil cumple su función y hace lo que estaba en el plano, ¿cuándo va a terminar de trabajar? Apúrense porque estamos grabando y la respuesta es bien sencilla. O toda la vida va a trabajar. Ahí está, es bien sencillo. ¿Cuándo va a dejar de trabajar? Pues cuando entregue lo que se le dio en el plan. Así de simple. Es ilógico que ya terminó lo que estaba en el plano y quiera seguir trabajando. Entonces les digo esto, ¿por qué? Porque ustedes y yo estamos sujetos. Amén. Tenemos que estar sujetos. ¿Por qué? Porque dentro de la sujeción se nos llama a cumplir con diferentes funciones. Todos los lugares en donde ustedes y yo hemos vivido, en donde hemos trabajado, a donde vayamos, se nos llama para cumplir una función. Al entenderlo, una vez yo o ustedes cumplamos esa función, entonces terminamos la función y nos va a ser bien fácil poder despedirnos, poder retirarnos, poder irnos. Hay tanta gente, por ejemplo, que está en algún trabajo que no les satisface, pero ¿por qué no tienen la capacidad de irse o de despedirse de ahí? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no se entiende que está ahí solo para una función. Entonces permanece sujeto a alguien que no quiere. Así de simple, está ahí por pura conveniencia. Espero estarme dando a entender. Y acá vamos a ver algunos significados de la palabra sujeto. Cuando dice acá, y continuó sujeto a él. Esto es impresionante. ¿Por qué? Porque al ver los significados de la palabra sujeto o sujeción que están en la Biblia, ¿verdad? No significados de cualquier diccionario, sino los bíblicos, nos lleva a entender de que para ustedes y para mí, el vivir bajo sujeción no es una opción. Ya les puse el ejemplo de lo que yo pensaba. Yo pensaba que el que estaba mal era el pastor que me estaba corrigiendo. Le hablo al Señor y el Señor prácticamente me muestra y me dice así de claro que está mal eres tú porque estás endemoniado. Punto. Entonces, ¿qué creen que me tocó? Me tocó reconocer y con lágrimas en mis ojos cerré la Biblia. Y ahí en el bus le pedí perdón al Señor. Cuando vi al que me cubría en ese entonces, mi actitud para con él cambió. ¿Por qué? Porque el Señor me hizo ver que quien no se quería sujetar era yo. Y la Biblia dice que al gadareno solo lo sujetaban con cadenas y grilletes, dando a entender de que a causa de los demonios que tenía era tal la fuerza que nadie lo podía sujetar, mucho menos él sujetarse o someterse a alguien. Esto es lo que ustedes y yo tenemos que entender, que al final la sujeción es una decisión que ustedes y yo tomamos. Yo decido sujetarme. Ustedes y yo somos quienes decidimos sujetarnos a nuestros padres, como también soy yo quien decide no sujetarme a mis padres. Si mi padre dijo, por ejemplo, a las 7 te quiero acá, yo decido. Por ejemplo, eso de las llamadas, mira, discúlpame, pero fíjate que no voy a poder.
eso es nada más una muestra de que yo estoy decidiendo no sujetarme. ¿Por qué? Porque a mí me dieron un horario, por ejemplo, ¿verdad? Hagamos de caso que ahorita son las 3 de la tarde. Llego y pido permiso. Más o menos, ¿a qué horas consideran ustedes que sus papás les van a decir, bueno, a tal hora te quiero aquí? ¿A las 7? Va, vean pues. Son las 3 de la tarde. Estoy pidiendo permiso y ¿cuánto tiempo me están dando de permiso? 4 horas. Entonces son cuentos de que a las 7 menos cuarto yo esté llamando diciendo, mira, disculpa, pero no puedo llegar a las 7 en punto porque tuve un retraso. Son puros cuentos. ¿Por qué? Porque me dieron 4 horas para ir y regresar. ¿Ya? Entonces, quien decide sujetarse o no es uno. Entonces, esto a mí me llama la atención porque entonces, aunque somos nosotros los que decidimos, pero la sujeción no es una opción. O sea, no es algo que me pongan a escoger si quiero o no quiero, sino soy yo el que decide someterse, sujetarse y obedecer. Así como también soy yo el que decide, ya les puse mi ejemplo, yo no estoy de acuerdo, no tengo por qué sujetar. Al final, el que se sujeta va a ver los frutos de su sujeción, va a ver los frutos de su obediencia, y el que no se sujeta va a ver también los frutos de su falta de sujeción, y la consecuencia va a ser simple y sencillamente que nadie va a contar con él, con ella. ¿Por qué? Porque saben que es un insujeto. Le dicen, por ejemplo, pinte la pared de amarillo, y cuando uno regresa pintó la pared ciertamente, pero del color que más le gustaba. Entonces, ¿creen ustedes que se puede trabajar con alguien así? No. Aquí les voy a dar los significados, y en base a los significados de la palabra sujeto, está hablando de Jesús, ahí vamos a desarrollar el tema. Amén. Bueno, voy a darlos y al final ustedes copien los que puedan. No sé, pregunto, ¿habrá algún grupo de esta escuela? ¿No? ¿De WhatsApp? Sí. ¿Sí hay un grupo? Va, entonces voy a mandar ya está, se me olvidó el... Voy a mandar ahí esta presentación, pero al final ustedes vayan copiando y escribiendo lo que puedan. Dentro de los significados de la palabra sujeto, y permaneció, como lo dice acá, y continuó sujeto a ellos, uno es subordinar, el otro es obedecer reflexivamente, el otro es sometido, sujeto, sumiso, someterse a, vean, me gustan estos significados que vienen a continuación: sujetarse a, estar bajo la autoridad de. Esos son los significados, pero el que no les leí hasta ahorita significa que la palabra sujeto o la palabra sujeción, y esto es lo que me impresiona, es un término militar. Amén. Es un término que se usa en el ejército, es un término que usan los soldados, es un término que los soldados, pues subordinados, saben que se tienen que sujetar, y es aquí en donde yo ya les dije, ¿verdad? Que entonces la sujeción no es una opción, la sujeción para nosotros es una necesidad. Amén. Necesitamos estar sujetos a Cristo. Necesitamos, si somos hijos y aún estamos bajo el techo de nuestros padres, me refiero a que no estamos casados, ¿verdad? Necesitamos estar sujetos a nuestros padres. Si somos ovejas y anhelamos un ministerio, necesitamos estar sujetos a nuestras autoridades espirituales. ¿Por qué? Porque al final, a quienes Dios va a usar para reconocer ese ministerio son los pastores. Pero si en ese proceso, ya les mencioné por lo menos 3 diferentes tipos de personas a los que tenemos que sujetarnos, pero si en el proceso en el que anhelamos algo y no nos sujetamos, olvídense que eso va a llegar. ¿Por qué? Porque nadie va a contar con alguien que haga lo que le parezca bien y deja de hacer lo que se le ha ordenado, lo que se le ha dicho o lo que por naturaleza tiene que hacer. Amén. Entonces por eso les digo, me sorprende este término. ¿Por qué? Porque la palabra sujeto o sujeción es un término que usan los militares. Amén. Dice acá un comentario: Jesús se sujetó siempre a sus padres, por eso siempre tuvo autoridad sobre todo, pues se sujetaba.
El centurión, hemos leído esta historia del centurión en la Biblia, ¿verdad? Es el mejor ejemplo. El que se sujeta tendrá autoridad. Es la ley de la siembra y la cosecha. Amén. La vida da muchas vueltas, muchachos, y lo que nosotros sembramos está escrito, ¿verdad? Eso vamos a cosechar. Queremos tener autoridad. Lo más importante ahorita, más que querer la autoridad, es la sujeción. Amén. Escuchen lo que dice la Biblia en el segundo libro de Samuel, capítulo 23 y versículo 15. Vean, esta cita a mí me impresiona. Es una cita que nos muestra el nivel de sujeción que deberíamos cada uno de nosotros tener. Porque miren, antes de leerla, segunda de Samuel 23, 15 al 17. Una cosa, por ejemplo, es que yo venga y les diga, mira, háganme favor y recójanme esos papelitos que están ahí tirados. Lo van a hacer, ¿por qué? Porque yo lo digo. Y eso es una forma de sujeción. Pero por ejemplo, ustedes saben que dentro del área de servidores no son servidores solamente cuando vienen con su uniforme porque hay culto, sino el servidor sabe que cada vez que viene a esta casa tiene que servir. Entonces, ¿qué sería, podemos pensarlo así, más gratificante para la persona que ejerce autoridad? Para la persona que está en alto. Sí, espero estarme dando a entender. No para el mandón, ¿verdad? Sino para la persona que ejerce autoridad. ¿Qué sería de mayor satisfacción? Entrar probablemente y ver que alguien, sin que se lo diga, está recogiendo los papelitos. O ver que alguien lo recogió, entró, salió, volvió a entrar y al final lo recogió porque se le dijo. Imagínense esto. ¿En cómo encontramos más satisfacción? Es el ejemplo que se me ocurre ahorita. Tal vez en la mañana, por alguna situación, nos agarró un poco la tarde y salimos casi que corriendo y se nos olvidó dejar nuestra cama hecha. Y cuando regresamos, alguien la hizo. ¿Cómo se sienten ustedes con esa persona que les tendió la cama? Gracias, ¿oíste? Porque tal vez ustedes preocupan, dejé la cama sucia. Y cuando ustedes regresan su cama bien hechecita, o sea, agradecido, ¿verdad? Una diferencia, ¿verdad? Mira, fíjate que no me dio tiempo de dejar mi cama hecha, haceme el favor y tendémela. Está bueno, le dice. Y cuando ustedes regresan, la cama igual a como cuando ustedes la dejaron, ¿cómo se sienten? Eso es un ejemplo, ¿verdad? A la o esta, qué mala gente, ¿verdad? Le pedí favor y ni siquiera un favor puede hacer. Y da la casualidad que tal vez ustedes en ese momento, mira, ¿será que me prestás 5 quetzales? Ay, ni la cama me pudiste arreglar, pero si llega, mira, vos tomá, gracias, ¿oíste? O sea, es totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les pongo estos ejemplos? Porque prácticamente lo que vamos a leer en relación a la sujeción es lo que está escrito acá. Vean esto. Segunda de Samuel 23:15 dice: David sintió, vean esto, quiero que le pongan atención a esto, un gran deseo y dijo: ¿quién me diera a beber agua del pozo de Belén? Entonces, ¿qué fue lo que tuvo David ahí? ¿Sí leyeron conmigo o no? ¿Qué tuvo David? Una necesidad. Dice que él tuvo un deseo. Su deseo era, vamos a decirlo así, tenía necesidad de tomar agua. Pero dice ahí, repito, sintió David un gran deseo y dijo: ¿quién me diera de beber agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes se abrieron paso por el campamento de los filisteos y sacando agua del pozo de Belén que está junto a la puerta, se la llevaron y la trajeron a David, pero él no quiso beberla, sino que se la derramó para el Señor. Bueno, ahí voy a leer nada más. Vean, ven ustedes, leen ustedes que David dijo: ustedes 3 háganme favor y me van a traer agua. ¿Qué ven ustedes ahí? ¿Qué perciben ahí? Él no lo pidió. Él solo dijo: como tengo, por ejemplo, cuando usted tengo ganas de mi coca,
¿Alguna vez tengo ganas de? ¿Alguna vez lo han hecho? Cada ratito tal vez, ¿verdad? ¿Y cómo se siente uno? Yo una vez lo hice, por ejemplo, uno de los hermanos de acá de la iglesia publicó su foto ahí en Facebook y decía, la vida con un chuco es más llevadera, es más fácil, algo así, decía su foto. Y vine yo y le escribí, yo también tengo ganas. Eso fue todo lo que... Como a la hora, sin mentirle, me llegaron a tocar la puerta. Y yo soy bien feo, no me gusta ni siquiera abrir la puerta. Pues a ver quién será ahí. Al final salí yo. ¿Y qué creen que me llevaba? Mi hot dog. Tenga, pastor, me dijo, ¿y vos qué? Como usted dijo que tenía ganas, y me llevó mi pan. Yo no lo pedí. ¿Y cómo creen que yo me sentía? ¿Cómo no abrí la puerta antes? Agradecido, ¿ya? Entonces les cuento esto, ¿por qué? Porque eso es parte de la sujeción. Amén. Que ustedes y yo, si somos gente sujeta, gente bajo sujeción, o sea, no tenemos que estar esperando que nadie nos diga lo que tenemos que hacer, porque sabemos lo que tenemos que hacer. Miren, ustedes tienen que aprender a conocerme a mí. A mí, por ejemplo, me incomoda, por ejemplo, ¿alguno de ustedes no sabe a qué hora los cultos inician? ¿Sí saben a qué hora se inician? Entre semana a las 7. Y algo que me molesta a mí, por ejemplo, ya son las 7. Pastor, empezamos el culto ya. Ay, ustedes no saben, se los está abriendo mi corazón, va. Con los de la alabanza, no solo con los servidores. Ya saben que lo que se tiene que ministrar por este periodo que estamos viviendo son 20 minutos. Pastor, ¿y cuánto tiempo hay que ministrar? Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque son cosas que ustedes y yo ya sabemos. Y lo único que tenemos que hacer, valga la redundancia, es hacerlas. Ahora sí, dentro del proceso se les va a dar otra instrucción, entonces se les va a dar. Pero bueno, tal vez me esté desviando un poquito el tema. El punto es que cuando uno está sujeto, uno vive, escuchen bien esto, para suplir, para cumplir los deseos más. Entendamos esto. Entonces yo voy a empezar a cumplir los deseos del pastor. No, hombre, sí, ¿yo quién soy? ¿Quién es aquí en realidad el mero a quien le tenemos que rendir cuentas y a quien deberíamos cada uno de nosotros cumplir sus deseos? Es el Señor. Bueno, por ejemplo, uno de estos días me decía alguien, vean esto, quiero que me enseñe a tocar teclado. Yo dije, ¿para qué? Dentro de mí. Porque tengo la necesidad, me dice, de darle miren cómo me dijo, de darle un obsequio a mi Señor. ¿Y qué obsequio le va a darle? Es que quiero tocar teclado para darle ese regalo a mi Señor. Porque yo soy bien feo. Bueno, ustedes conocen, empiezan a conocerme. Pero vean, al menos si va a aprender o no va a aprender, solo el Señor sabrá. Amén. Pero al menos yo me quedo con eso, que me dijo, quiero darle un regalo a mi Señor. Y yo entre mí dije, uno siempre es feo a pensar, ¿no? Quiero aprender a tocar teclado para cantar. Bueno, por lo menos tenía el deseo, porque ni una clase recibí. Entonces, ¿acaso no se va a agradar el Señor de ver algo así? ¿Acaso no se van a agradar, por ejemplo, sus papás de ver algo así? No como un video que anda por ahí, mamá, ¿me puede encender la estufa? Si queríamos encenderla, hacer un desayuno sorpresa, pues no podemos ni encender la estufa. Entonces, muchachos, si nosotros somos gente bajo sujeción, repito, este es el punto, no tenemos que estar esperando que nos digan lo que sabemos que tenemos que hacer. Amén. ¿Por qué? Porque yo soy gente bajo sujeción y sé qué es lo que tengo que hacer. Y lo que a mí me sorprende de esta cita es que estos hombres, dice la Biblia, 3 valientes. Cuando ustedes y yo leemos en la Biblia acerca de los valientes de David, la Biblia muestra que David tuvo por lo menos 30 valientes y otro montón, pero 30 con nombre. Pero dice
que de esos 30 que tuvo, ninguno de los 30, y eso que cuando vemos a algunos dice que mataron gigantes, otros mataron leones, o sea, no era cualquier tipo de gente, otros mataron cantidad de filisteos, y están dentro de los 30 valientes de David con nombre, porque hay muchos más, pero no se menciona su nombre. Pero dice la Biblia que de esos 30, ninguno le llegó al nivel de estos 3. ¿Y qué fue lo excepcional que estos 3 hicieron? Cumplir los deseos del rey. ¿Y quién es nuestro rey? Es el Señor. Entonces, si ustedes y yo aprendemos a llevar una vida de sujeción al Señor y cumplimos sus deseos, el Señor, no el pastor, los va a poner muy en alto. Amén. Si por ejemplo a ustedes se les delega alguna función, háganla. No estén preguntando cómo hacerla, busquen la forma, los medios, háganlo. A mí, por ejemplo, cuando yo era solamente oveja, me decían, mira, quiero tal cosa, y yo me quedaba ¿y qué? Dentro de mí. Al final había cosas que me pedían que yo tenía que parar poniendo dinero de mi bolsa. Y aquí está, gracias. Y yo a veces me quedaba así como que, y no me va a preguntar cuánto me costó. Así. Mas sin embargo, después todo eso valió ¿para qué? Para que en un momento de necesidad me nombraran pastor. O sea, había necesidad de enviar a alguien, vieron mis frutos, vieron la sujeción y me mandaron. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque miren, esto es lo más sorprendente de toda la cita. Más que lo que estos 3 hicieron, vean lo que dice. Se fueron a meter al campo de los filisteos, sacaron el agua del pozo y se la trajeron a David. Y dice acá, pero él no quiso beberla. Esto que voy a leer ahorita es lo que más me sorprende. Sino que la derramó para el Señor. Entonces, los 3 valientes de David, ¿a quién le fueron a traer agua? ¿A David o al Señor? A David. Mas sin embargo, en su servicio a David le terminaron sirviendo al Señor, porque David no se la tomó, y luego dice él por qué no se la tomó en el versículo 17, pero me quiero quedar acá porque si no el tiempo me va a avanzar demasiado. Pero lo que quiero dejarles en su corazón es que cuando ustedes y yo tenemos una vida de sujeción, probablemente ustedes como ovejas nos vayan a estar sirviendo a la pastora o a mí o a los mismos miembros de la iglesia. Amén. Pero haciendo eso le van a estar sirviendo al Señor, y quien se va a encargar de exaltarlos, repito, no es el pastor, no es la pastora, es el Señor. Porque cuando el Señor quiere levantar a alguien, se oponga a quien se oponga, Dios lo termina levantando, Dios lo termina haciendo. ¿Por qué? Porque a quien Él decide levantar, Él lo levanta. A quien Él decide usar, Él lo usa. Y si Él ha puesto su mirada sobre ustedes, Él lo va a hacer. Pero eso sí, les digo algo, tienen que servirle al Señor, amén, como le sirven a los hermanos, como le sirven a los pastores, le tienen que servir también al Señor, o entiéndanlo, le quieren servir al Señor, sirven a los hermanos, sirven a los pastores. El punto es servir con tal integridad como lo hizo Josué, que dice la Biblia que Josué le servía tanto a Moisés como le servía al pueblo. O sea, no tenía una acepción de personas, yo le sirvo a Moisés porque él es el líder y de él puedo esperar yo gran cosa. Y al pueblo no. Al pueblo, mire cómo es al fin. En una oportunidad a mí me pasó algo. Bueno, 2 cosas me pasaron. Fui con este pastor que le digo que en ese entonces me cubría, fuimos a una boda. Él llegó a bendecir a los hermanos y yo llegué con una guitarra a ministrar la alabanza, nada más. Bueno, el que empezó todo fui yo, porque me dijo, bueno, mientras él terminaba de formular su prédica, ¿verdad? Empezame. Entonces me paré yo delante de todos los invitados con una guitarra y un micrófono, con el mismo amplificador, y les di la bienvenida a todos y empecé. Pues sí, me eché unas cuantas. Terminó todo. Luego llegó la hora de la cena, ¿verdad? Y le sirvieron al pastor, le sirvieron a la pastora, le sirvieron a todos los que estaban en la mesa. La mesa era una mesa redonda que habían 8 personas y ahí estaba yo. Y todos empezaron a comer y yo solo viendo. O
Entonces de repente le dice el pastor a la hermana de la iglesia, que éramos de la misma iglesia: mira, mamita, le dice a Williamcito, me decía, a Williamcito no le han servido. Ay, disculpe, me dice, no lo había visto, me dice. Ya agarraba yo la guitarra, no me vio, y yo estuve como media hora al frente de todos cantando y no me había visto, me. Entonces yo me sentí de lo peor, ¿verdad? Yo era oveja nada más. Ya siendo pastor, vean esto, una hermana de la iglesia me invitó a mí y a un muchacho con el que él andaba conmigo, para arriba y para abajo andaba conmigo, y nos invitó a comer a su casa. Terminamos el culto y llegamos los dos a su casa. Cuando se empezó a servir el alimento, vino y llevó un plato, ¿verdad? 2 piezas de pollo y todo así, bien bonito, y me lo dio a mí. Luego cuando ella se fue por el otro plato, entonces vine yo y se lo di a él, a la muchacha que me acompañaba. Llevó un plato con una pierna de pollo y un poquito menos de comida. Y cuando vio que yo ya le había dado mi plato a él: no, pastor, me dice, este es suyo. Se lo quita y me lo pone, y a él le da el otro. Entonces ven, pues yo le digo: mi hermana, él viene conmigo, y si me va a tratar bien a mí, entonces también a él. Ay, pastor, discúlpeme. ¿Qué creen que hizo? Se llevó el plato de él y le trajo un plato igual que el mío. ¿Por qué les comento yo todo esto? Porque eso es un servicio. Y si le vamos a servir al Señor, lo vamos a hacer igual con los pastores. Si lo vamos a servir al Señor y los pastores, como los pastores y el Señor, y a los hermanos, igual, no tiene por qué haber ningún tipo de diferencia. Es que el pastor, porque el pastor. Dice la pastora, no sé, que algunos me tienen miedo. Entonces no hay por qué. Si me van a servir a mí, ya sea porque me tengan miedo, entonces le van a tener que servir igual a los hermanos. Le van a tener que servir igual a la pastora, igual a mis hijos, igual a los hijos de algunos hermanos. ¿Por qué? Porque todos somos miembros de la misma iglesia y todos le servimos al mismo Señor. Entonces todo esto viene como consecuencia de que esto es lo que acontece cuando somos y vivimos bajo sujeción, cuando somos sujetos. Amén. Dice la Biblia en Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2, dice: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad o a lo ordenado por Dios se ha opuesto, dice. Y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Ustedes vean qué tremendo. Ya no voy a hacer mayor énfasis en esto porque el tiempo se me ha ido. Pero la Biblia nos muestra, muchachos, que hay condenación en la falta de sujeción. Ustedes vean qué tremendo. Definitivamente, como lo hemos hablado, ¿verdad? Dios Él no acusa, porque es el trabajo del diablo. Él no condena. Solo el ser humano se condena, se autocondena. ¿Cuál es la condenación? Es vivir por la eternidad separado de Dios. Esa es la condenación. Si a uno hay cosas que le van mal, hay que analizar, como lo hablábamos en nuestro día, que hemos sembrado. Amén. Porque a veces le va mal a uno por lo que uno ha sembrado. Amén. Bueno, empecemos. Aquí llegamos al desarrollo. Tengo 20 minutos aún. Cuando hablamos de sujeción, creo que lo apuntaron, ¿verdad? Les dije que la palabra sujeción o sujeto es un término que usan los militares. ¿Amén? Bueno, y para esto les voy a pedir favor que me acompañen al libro de Timoteo. Segunda de Timoteo. Son 3 puntos los que les voy a dar nada más, pero quiero que los atesoremos en nuestro corazón para llevar una vida de sujeción. Segunda de Timoteo, capítulo 2 y versículo 4. Les voy a leer por lo menos 4 versiones diferentes del mismo punto. Dice acá, segunda de Timoteo 2, 4: ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida. Y vean cuál es el fin: por agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces está claro, ¿verdad? Su fin no es agradarse a él mismo. Su fin es agradar
al que lo llamó como soldado. Entonces la palabra sujeción es un término militar. Y la Biblia dice que los soldados en servicio no se enredan en los negocios de la vida, porque tienen un solo fin, y es agradar al que lo llamó, o al que lo envió, o al que lo colocó, o al que le permitió entrar a la milicia o convertirse en un soldado. Entonces vean, todo esto para nosotros debería de ser algo para ponernos a meditar, porque quien nos ha llamado es el Señor. A ustedes y a mí quien nos ha llamado es el Señor. Entonces no podemos andar, con todo respeto, digo esto, igual que todos los patojos de la calle, que todos los patojos del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros sí tenemos a alguien a quien agradar. Si ustedes, a ver quién se anima a responderme, pero rápido. Los patojos en la calle, ¿a quién creen que buscan agradar? A los demás patojos. Eso es lo que buscan, agradar a sus amigos, si hay alguna patoja que les gusta a ella, pero ¿y nosotros? No podemos llevar una vida de tratar de agradar a los demás, porque al final eso es imposible. Hasta hay un dicho que dice: nadie es monedita de oro para caerle bien a todos. ¿Por qué? Porque una monedita de oro, ¿a quién le cae mal? Ay, date bien, venga, nosotros tu reino, ¿no? Pero nosotros, a veces hay gente a la que le caemos bien. Yo lo viví, pero cuando el Señor nos empieza a levantar, tal vez esto no es así, pero así pasa, por encima de ellos les empezamos a caer mal. Yo viví eso cuando yo llegué a la iglesia donde empezó todo el ministerio. Yo les he contado, había como 3 jóvenes, y el Señor me empezó a levantar a mí antes que a los que ya estaban ahí en la iglesia. ¿Y qué creen que pasó con uno de ellos? Paró enojado conmigo y yo nunca le hice nada. ¿Cuál fue su enojo? La envidia de que a mí el Señor me empezó a levantar. A los 3 años me nombraban pastor, al año y medio ya estaba yo haciendo otras cosas, y él todavía seguía donde mismo, solo baterista de la iglesia. Ahí lo conocí, me fui de la iglesia y ahí está. Y bueno, siguió en ese entonces solo baterista, y yo fui creciendo al punto de que llegué a ser pastor. Entonces les comento esto, ¿por qué? Porque ustedes y yo tenemos que tener una visión clara. Si a alguien vamos a agradar, es al Señor, pero al Señor se le agrada teniendo sujeción. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar al Señor. Amén. Les leo otra versión. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los asuntos de la vida civil, porque tiene que agradar a su superior, dice. Otra versión: el soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Otra versión: no te enredes en los asuntos de esta vida, porque ello no agradaría al que te tomó por soldado. Entonces, si ustedes y yo llevamos una vida de sujeción, tenemos que buscar agradar al Señor. Miren, no importa la edad que tengamos, tontos no somos. La Biblia muestra que si no es el Espíritu el que nos da testimonio, nosotros mismos, porque así lo dice la Biblia, que para aquellos que no han conocido al Señor, ellos mismos van a hacer su propia ley, y por esa ley van a ser juzgados. Porque ustedes y yo, aunque no tuviéramos al Espíritu, sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Entonces por eso les digo, no somos tontos. Y todavía teniendo al Espíritu Santo que nos redarguye y nos dice: no, eso no conviene, y aún así todavía a veces se hace. Entonces lo único que demostramos ahí es la falta de sujeción. Si ustedes se van a sujetar al Señor, a los primeros que se tienen que sujetar es a sus padres, a los pastores, al Señor. ¿Por qué? Porque ustedes y yo podemos venir acá tal vez hasta profetizar en el nombre de Jesús, pero en la casa, con la misma boca con la que profetizamos, con la misma no le contestamos a nuestros padres, con la misma somos desobedientes, con la misma vos porque... Entonces todo tiene que tener un orden, porque escrito está que si decimos que amamos al Señor que no lo vemos, ¿sí? ¿Cómo vamos a poder amar al que sí vemos? O sea, si amamos al Señor que no lo vemos, también tenemos que amar al que vemos, porque si no amamos al que vemos, ¿cómo vamos a amar al que no vemos? Es lógico, pero bueno, termino en ese primer punto. El otro significado de la palabra sujeción es sumiso, y aquí hay que poner un equilibrio, ¿verdad? No es lo mismo ser sumiso a ser obediente. ¿Sí? ¿Por qué?
Porque, por ejemplo, ¿verdad? Yo puedo decir, vuelvo a poner estos papelitos, ¿verdad? Yo puedo decir, ¿alguien me hace favor de recoger esos papelitos? Quien los recoge, ¿qué es? Ahorita les voy a poner el equilibrio. ¿Es sumiso o es obediente? Obediente, muy bien. Y ahora, por ejemplo, alguien me puede recoger los papelitos y todos se voltean a ver la cara. Y al final nadie los recoge. Entonces tengo que decir yo, menciono el nombre de alguno de ustedes, hacedme favor y me recoger los papelitos. ¿Es sumiso o es obediente? ¿Se dan cuenta? ¿Sí se nota la diferencia? Es sumiso, no es obediente. ¿Por qué no es obediente? Ajá, ¿por qué? Porque no es obediente porque tuvo que esperar a que yo se lo pidiera para hacerlo. O sea, estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Tampoco significa, por ejemplo, ¿verdad?, que yo le diga a alguien, mira, por ejemplo, limpiar la batería. Es sumiso. No, porque en ese momento yo le estoy diciendo, hazme un favor y limpiarla. Pero aquí es diferente porque yo dije, alguien, por ejemplo, alguien la puede limpiar, o sea, y nadie. ¿Ya? O sea, es diferente. Pero entonces si alguien me la dio, pastor, entonces ese que diga yo es obediente. Pero si tengo que decir dentro de un grupo, hacerlo vos, porque nadie lo quiso hacer, entonces él o ella lo va a hacer porque es sumiso, pero no es obediente. Entonces tenemos que poner ese equilibrio entre pensar que somos obedientes, cuando en realidad lo que somos es que somos sumisos. Pero al final no es que una cosa sea buena y la otra mala. Las dos son parte de la sujeción, pero lo ideal debería de ser que seamos obedientes. Amén. Entonces el otro punto es ser sumiso. Vean la diferencia entre sumiso es que el que es sumiso hace las cosas porque se puede hacer que se le esté obligando, pero no cuestiona la autoridad. Aunque lo esté haciendo obligado, pero no está renegando. Y el obediente lo hace por deseo, porque lo desea hacer, ¿sí? Y mucho menos va a estar renegando, ¿verdad? Pero les leo los significados. La palabra sumiso significa que se somete y se deja dominar por la fuerza de las circunstancias, escuchen esto, o por otras personas, aceptando sin cuestionar su autoridad y su voluntad. Entonces el sumiso hace las cosas porque se le ha sometido. Entiéndase, en cierto punto, tal vez hasta se le ha obligado, pero de todas formas resulta haciendo las cosas. Vean, acá hay un ejemplo de sumisión. Lucas 22:42, diciendo, este es el Señor Jesús, ¿verdad? Padre, si es tu voluntad, aparte de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces vean, les dije que no es que sea mejor ser sumiso o ser obediente. Las dos cosas son buenas, pero lo ideal sería ser obediente, ¿verdad? Dice acá que el sumiso es aquella persona que acepta sin cuestionar lo que dice su autoridad y su voluntad. Aquí el Señor Jesús está siendo sumiso. ¿Por qué? Porque dice aquí, Padre, si es posible, vamos a parafrasearlo un poquito, si tú consideras mejor si no hago esto. Ya sabemos lo que le toca, la muerte. Él expresa su voluntad y dice, si tú puedes y si consideras que es mejor si yo no voy a la cruz. Es lo que está diciendo. Pero al final, ¿qué fue lo que hizo? Hizo su voluntad. Al final dice, pero no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Podemos pensar que por algún momento él, lógicamente, era varón, era humano, ¿verdad? A eso me refiero. Y cualquiera en un determinado momento le va a tener miedo a la muerte. Y él está expresando su voluntad. Está diciendo lo que desea. Deseo que si es posible, mejor, ¿por qué no que se crucifique Judas? Por ejemplo. Él expresa su voluntad, pero se somete. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y al final, ¿qué se terminó haciendo? Es la voluntad del Padre, ¿verdad? Entonces, y aquí está la diferencia, ¿verdad? Ahora vamos a ver de que el que se sujeta también es obediente. Dice acá Filipenses capítulo 2 y versículo 8. Con esto voy a terminar. Dice, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo. Escuchen esto, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Entonces se dan cuenta, ¿verdad? En la diferencia entre sumiso y obediencia. En la sumisión, él expresa su voluntad. Y dice, parafraseando, Señor, Padre, yo no quiero morir. Pero si es lo que tú quieres, yo lo voy a hacer. Lo hizo. Pero ya cuando dice acá, se hizo obediente. Y fue tan obediente que miren qué tremendo esto, que su obediencia lo llevó a morir. Entonces, muchachos, como miembros de la congregación, como miembros de su propia casa, van a haber cosas que probablemente a ustedes no les vayan a gustar hacerlas. Escúchenme mi pregunta. ¿A quién de ustedes le gusta? Escuchen bien, le gusta lavar los platos en la casa. ¿No les gusta? Pero espero que sí lo hagan, sí lo hacen, ¿va? Entonces veamos esto. ¿Y qué si les gusta de su casa o hacer en su casa? ¿Les cae mal comer? No, se dan cuenta la gran diferencia. Entonces dice acá, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El ser obediente nos va a llevar, bueno, no me gusta lavar los platos, pero sé que tengo que hacerlo. Entonces los voy a hacer, yo decido, todos al final lo tengo que hacer. Si por sumisión, o sea, porque me obligaron, o porque aunque no me gusta, pero tengo que ser obediente y lo tengo que hacer. Esa es la sujeción. Pero si por ejemplo, cada vez en la casa, cuando miramos la pila, y para que los platos se laven, papá, mamá, tienen que alegar y ahí estoy yo. A mí, por ejemplo, mi mamá me ponía a lavar platos y al final, como a ustedes no les gusta, tal vez mi hermano, mi hermana, por ahí, Willy, ¿qué estás haciendo? ¿Qué pasó? Nada, man. Ponete a lavar los platos. Pero si no estoy haciendo nada, les decía yo, por eso, ponete a lavar los platos, no estoy haciendo nada. Ahí va yo, como bravo a lavar los platos. Entonces, en este tipo de cosas, es lo que dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Queremos ser obedientes, tenemos que morir. Ay, pero no me gusta lavar los platos, pero como soy sujeto, estoy viviendo una vida de sujeción, aunque no me guste, voy a morir y lo voy a hacer. Ay, ¿creen ustedes que cuando lleguen nuestros papás tal vez a la casa, muchachos, ¿quién lavó los platos? Luis. Pero Luis dice que cuando lava los platos le salen ampollas. Es un ejemplo, ¿verdad? O sea, ellos mismos se van a sorprender, pero si a ella no le gusta hacer eso. Pero eso se marca y se demuestra cuando uno es obediente. Pero cuando uno no es obediente, lo va a tener que hacer de todas formas, porque al final los platos también los tienen que lavar. A veces uno mismo, ¿verdad? No tiene ni ganas de lavar platos, pero no hay ni un cubierto. ¿Qué es lo que resulta haciendo? Aunque sea lavar sobre el cubierto, uno mismo lo hace. Entonces, en el amor del Señor, muchachos, espero yo que el Señor nos ayude para poder ser sumisos, sujetos, que ese fue el tema, la sujeción. Tenemos que aprender a ser gente bajo sujeción, bajo autoridad, porque acuérdense que estamos dentro de una formación de escuela ministerial y a su tiempo, si Dios así lo permite, van a tener gente a su cargo. Pero miren, todos aquellos que lleguen a estar a su cargo, sobre todo si van a ser miembros de la misma congregación, los van a estar viendo qué tanto se sujetan ustedes como hijos, a sus padres lógicamente, como ovejas a sus pastores, pero como hijos de Dios al Señor. Y si ustedes se sujetan, ellos se van a sujetar a ustedes. Acuérdense, y con eso termino lo que le dijeron a Josué: estaremos contigo, así como estuvimos con Moisés, pero si Dios está contigo. Entonces, la gente no es tonta, la gente sabe recibir palabra, consejo, pero también saben de quién. Amén y amén.